entonces preparé este, entonces nos adelantamos un poquito, pero pues simplemente es un cambio de una semana. Entonces hoy vamos a ver este y ya nos ponemos al día. Y este entra al parcial hasta lo que veamos hoy. Y de hoy en 15 días es el parcial y de hoy en 20 empezamos con ruptura prematura de membranas. ¿Listo? Okay. ¿Me apagan la luz, porfa? Por lo menos una, la de adelante. Bueno, el parcial entra hasta lo que terminemos hoy a las 11:30 si me rinde, pues, ¿cierto? Muchachos, este tema hay algunos compañeros que ya lo vieron en las rotaciones y eso facilita mucho las cosas, ¿cierto? Hay unos otros compañeros, los que vienen de neonatos y los que han hecho miles, simulación prenatal y esa por la otra cosa de la semanita, les va a quedar un poquito más difícil, pero pues intentemos a que todos entendamos lo más fácil que es esto. Okay. Bueno, trastorno hipertensivo social del embarazo, la mayoría del término es TAE, no es CHAE como aparece en algunos libros. CHAE significa síndrome hipertensivo social del embarazo, nosotros ya hablamos de trastorno. El trastorno hipertensivo complica uno de cada 10 embarazos, más o menos el 10%, es la primera causa de muerte materna en Antioquia, la primera causa de muerte materna en Antioquia y en Colombia. Se pelean en una época con la hemorragia obstétrica, posparto, pero en este momento por el control de lo que se ha hecho del código rojo y todas esas cosas, es la principal causa de muerte en Colombia. Y las personas que sufren, las mujeres que tienen un trastorno hipertensivo en el embarazo, tienen riesgo de quedar con una hipertensión arterial crónica o un accidente cerebrovascular. Es decir, es una enfermedad complicada y grave en la mujer. Esta es la primera causa de mortalidad tanto para la mamá y el bebé. Ha aumentado la incidencia en Estados Unidos, que es donde los más estudian, y alrededor de 60.000 muertes maternas al año en el año por causa de un trastorno hipertensivo. Y por cada mamá que muere, hay alrededor de 100 que casi se mueren. En los libros aparecen las near miss, que el término pasándolo al español es casi muertas. ¿Listo? Es decir, que estuvieron tan cerquita de la muerte por un trastorno hipertensivo, pero no se murieron, porque hicimos cosas nosotros, los médicos, porque ella tuvo suerte, porque mi Dios es grande, cualquier cosa, pero sobrevivieron. Es decir, es una patología muy peligrosa para la mamá. Y desde aquí les quiero como dar como algunos los famosos tips que ustedes se tienen que dar cuenta desde que están en el control del embarazo. No quiere decir que lo que les voy a enseñar todo, la paciente que lo tenga va a tener un trastorno hipertensivo, pero sí son cosas que la materna le va diciendo a usted, vea, hermano, vea, pilas, hay una cosa ahí que pilas, haga algo con eso, busque, esté pendiente. Y es que esta es la curva arterial de la presión diastólica en el embarazo normal. ¿Qué hace la presión diastólica en el embarazo normal? Entre las 13 y las 26 semanas aproximadamente disminuye en 10 milímetros de mercurio. Y eso hay que notarlo. Pero recuerden ustedes, y se los insisto, cómo se toma la presión en una mujer. Es sentada en el brazo derecho, 5 minutos de descanso. Generalmente pues que no haya fumado, comido, ni haya tenido una relación sexual en las 3 horas antes, y el cuarto, quinto ruido de cock. Eso es como se toma así, porque es la única manera que ustedes tienen que detectar esto. ¿Cómo detectan si la presión diastólica le disminuyó en el segundo trimestre con el control prenatal? Con una presión bien tomada, pero si no lo hacen o no revisan el carnet de control prenatal, no se puede saber. ¿Cómo empezamos a definir un trastorno hipertensivo en el embarazo? Porque recuerden que hay una definición del trastorno hipertensivo en una persona no embarazada, que yo no sé cuál comité es John Emanuel, el 8, ellos lo definen de otra manera. Estoy hablando del embarazo. ¿Cómo la definimos? Una presión, mira, esto es vital para ustedes, una presión mayor o igual a 140 y o 90. Cualquiera de las dos.
2 tomas al menos con 4 horas de diferencia. Esto es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestros servicios de salud generalmente no tenemos sino la opción de tomarlo una vez. Difícil decirle a la paciente 24 horas a volverla a tomar. Pero cualquiera de estos valores es una hipertensión arterial, un trastorno hipertensivo. Es decir, una señora llega con una edad estacional, que vamos a ver qué edad estacional, y usted le toma la presión, le da 140/60, es trastorno hipertensivo, o le da 110/90, trastorno hipertensivo, o le da 140/90, trastorno hipertensivo. Es las dos, una de cada una o las dos. ¿Listo? Ideal tomar con 4 horas de diferencia. Algunos compañeros médicos generales, sobre todo lo que le dicen es a la señora, vea, le encontró la presión alta, usted no está mal, vaya, hagas un seguimiento de la presión en la casa, pero que se la tomen bien. ¿Listo? Entonces van y se la toman 3 días seguidos y ya sabe uno si tiene la presión bien. La otra manera como definimos un trastorno hipertensivo es una sola toma de la presión arterial diastólica mayor de 110 milímetros. Con una sola toma que tenga mayor de 110, así es un trastorno hipertensivo. ¿Cómo definimos proteinuria en el embarazo? Ahí como está escrito, más de 300 miligramos en una proteinuria de 24 horas. Algunos me dirán, bueno, si tiene 299, pues miren el contexto de los pacientes. Los puntos de corte son puntos de corte, pero no es generalizable para todas las pacientes. Yo, por lo menos, si una paciente que tiene factor de riesgo tiene 295 de proteinuria, yo a esa paciente la cuido como si fuera un trastorno hipertensivo, a pesar de que no me cumpla el punto de 300 miligramos, ¿cierto? Pero pues ese es el punto de corte. Para efectos de parciales siempre le voy a tener el punto de corte, pero ustedes no son, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes están tratando pacientes, y cuando tratan pacientes, pues tienen una variabilidad muy grande. Entonces, ¿cómo definimos proteinuria? 300 miligramos en orina 24 horas o al menos 30 miligramos por decilitro, que es más de una cruz en la tirilla común y corriente. De esa manera definimos una proteína. ¿Cómo clasificar? Ya definimos cómo es el trastorno hipertensivo, ya definimos qué es la proteinuria y ahora vamos a clasificar el TAE, el trastorno hipertensivo en el embarazo, que hoy por hoy está clasificado en estos 4 grupos. Primer grupo, hipertensión gestacional. Segundo grupo, hipertensión arterial crónica. Tercer grupo, hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobre degrado. Y el último grupo es preeclampsia, eclampsia. Vamos a mirar las características de cada grupo, cómo los definimos y cómo los manejamos. Entonces vamos a empezar uno por uno. Que me le bloqueas el rayo. Recuerden ustedes, cuando vayan a clasificar siempre un trastorno hipertensivo, recuerden ustedes siempre este es un vaso sanguíneo. ¿Listo? Y ahí está cómo está la clasificación por hoy. No sé si cambian 5 años o qué más, pero esa es la clasificación. Entonces, aquí abajito tiene la que tiene con proteinuria y la que tiene sin proteinuria. Entonces, la paciente que tiene antes de las 20 semanas la presión alta se define como una hipertensión arterial crónica, o después de 12 semanas después del parto. ¿Listo? Antes de 20 semanas o después de 12 semanas. Es decir, es la señora que te llega a las 10 semanas de embarazo y usted le encuentra en 140/90 o 140/80. Esa paciente era una hipertensa crónica que no se había diagnosticado previamente y se va a venir a clasificar en el embarazo. O la que tuvo cualquier episodio del embarazo, usted la controla después del parto, 12 semanas después del parto, y le encuentran la presión alta. Esa señora es una hipertensa crónica. Paciente que tiene preeclampsia es la que se encuentra desde las 20 semanas de edad gestacional hasta las 12 semanas postparto, ya vamos a ver algunas características, pero tiene proteinuria. Y la hipertensión gestacional es las mismas semanas, entre 20 y 12 semanas, pero que no tiene proteína.
ese vaso sanguíneo, vamos a ver cada unidad por cada uno para ver. Empecemos con hipertensión gestacional, que es el primer grupo. Entonces, obviamente es una paciente con hipertensión arterial. ¿Cómo? Como la definimos, 140 IO 90 o mayor de 110 de presión diastólica. Tiene que tener más de 20 semanas, estamos ubicados en el vaso sanguíneo en este grupito aquí. Pero no tiene antecedentes de hipertensión y la característica principal de este grupo es que no tiene proteinuria. ¿Listo? Fácil. Esa hipertensión gestacional le ponemos dos arandelas, criterio de severidad y sin criterio de severidad, es decir, una hipertensión arterial severa y una hipertensión arterial no severa, o como lo dicen algunos compañeros docentes, con criterios de severidad y sin criterio de severidad. ¿Cuál es la hipertensión sin criterio de severidad? Es una hipertensión gestacional. ¿Cuál es la característica principal? Que está sin proteinuria, pero que tiene 140, 90 IO 90, pero menor de 190 IO 110. Y la severa es la que pasa a esos valores de la presión arterial. Características sin proteinuria. Entonces la pregunta es a ustedes, ¿cuál es la característica principal de una hipertensión gestacional? Que no tiene proteinuria, ¿cierto? ¿Y cuál es el principal signo que me hace a mí severidad de una hipertensión gestacional? Las cifras de presión arterial mayores de 160 y o 110. Entonces una paciente que yo encuentro a las 22 semanas con 160, 70, ¿cómo la clasifico? Y sin proteinuria. Es una hipertensión gestacional con criterios de severidad. Esto es importantísimo porque con esta clasificación yo le voy a hacer el tratamiento posterior. ¿Listo? Y si encuentro una paciente con 140 a 100 sin proteinuria, ¿cómo la clasifico? Hipertensión gestacional sin criterio de severidad. Tiene una paciente de 160, 80 sin proteinuria. 160, 80 sin proteinuria, ¿cómo la clasifico? Severa. Y o cualquiera de los dos, o los dos. ¿Listo? Ok. Preeclampsia, el otro grupo. Estamos en el mismo huequito, en el mismo espacio del vaso sanguíneo, entre 20 semanas y 12 semanas después del parto. Tiene todas las características de la hipertensión gestacional, es decir, una paciente con hipertensión arterial mayor de 20 semanas, sin antecedente de hipertensión, pero acompañada de proteinuria, definida como ya la definimos, es decir, 300 miligramos en la orina 24 horas o más de una cruz en muestra ocasional, o mayor de 30 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la diferencia entre la preeclampsia y la hipertensión gestacional? La proteína, simplemente la proteína. Vamos a ver más adelante que desde el punto de vista práctico el manejo de las dos es igual. Criterio de severidad de la preeclampsia, miremos sin criterio. ¿Cuál es el que no tiene criterio? Las cifras de presión menores de 160 y o 110. Tiene que tener 140 y o 90, porque si tiene 120 70 no es un trastorno hipertensivo. ¿Sí o qué? Proteinuria mayor de 300 y la que tiene sin criterio de severidad es que ausencia de compromiso de órgano blanco. Es una preeclampsia sin criterio de severidad de la paciente que tiene entre 20 semanas y 12 semanas posparto, presiones arteriales elevadas, diastólica, sistólica o ambas, proteinuria como la definimos, o con orina 24 horas o con un citoquímico, y no tiene compromiso de órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco? Vamos a ver.
Diferencia entre la preeclampsia severa y no severa, compromiso de órgano blanco. ¿Cuál es el compromiso de órgano blanco? Aquí lo tenemos. Esto es una diapositiva que le resumo así como el ciclo ovárico, en una diapositiva de lo que es la fisiopatología de la preeclampsia. Que te resumido, eso no es así de fácil, pero es más o menos para que ustedes sepan. Este es un embarazo normal, una arteriola y un vaso de un embarazo normal. Tiene, en el embarazo normal, se pierde la capa muscular del vaso. Miren lo que pasa en la preeclampsia. Esto sigue. ¿Por qué pasa en el embarazo de eso? El tromboblasto, que es el que produce la beta-HCG, él actúa como si fuera una célula cancerosa, él invade las arteriolas del útero, se llaman las arterias rectas y las espirales, y al invadirlas destruye la capa muscular del vaso y la deja así, y pasa de un vaso de resistencia a un vaso de capacitancia. Eso es lo normal en el embarazo, sin ningún problema fisiológicamente. Prácticamente la mujer con preeclampsia se comporta como una mujer no embarazada. El vaso que debería ser de capacitancia es un vaso de resistencia, y eso a nivel de todo el sistema, de todos los sistemas, especialmente unos que son los que vamos a ver. ¿Por qué se produce eso? En últimas, la finura no se sabe, pero tiene que ver con unas cosas que llaman las oleadas del trofoblasto. Es decir, el trofoblasto tiene dos como momentos en cual invade todos esos tejidos que son entre la semana 11 y la semana 14 y entre la semana 18 y la semana 20, más o menos por ahí. Y lo que pasa al final es que este endotelio tiene una disfunción. Por eso algunos médicos han dicho que en el endotelio, que la preeclampsia es un trastorno del endotelio, pero eso no es así de fácil. Toda la preeclampsia se altera, hay una agregación plaquetaria, disfunción del endotelio, hay alteración hay prostaglandinas, alteración del óxido nítrico, que es un vasodilatador potente, trastorno con la endotelina, factores de necrosis tumoral, leucotrienos, mil cosas. La fisiopatología de la preeclampsia después del individual, muchachos, se pregunta para que sepan por qué se produce la preeclampsia, cuáles son los factores asociados. Existen todas las cosas, pero el último es un problema del trofoblasto, y el trofoblasto es de la placenta, va a convertirse posteriormente en la placenta. Es decir, la preeclampsia es un problema de la placenta. ¿Y se mejora cuándo? Cuando uno saque la placenta. ¿Y cuándo saca uno la placenta? Cuando nace el bebé. No más. ¿Cierto? Eso es lo que hay un montón de mecanismos, interleuquina, leucoteros, factor necrosis tumoral, endotelina, óxido nítrico, calcio, mil cosas ahí. ¿Listo? Como es un trastorno sistémico a nivel del endotelio, se presentan lo que llamamos nosotros en todos los órganos del cuerpo, pero especialmente en estos 5, que son los síntomas que la paciente nos empieza a dar. El primero, pues se los digo acá, ya lo vamos a ver: sistema nervioso central, el bebé, riñón, hígado y lo que es el glóbulo rojo y el sistema vascular. Entonces, ¿qué me hace que el diagnóstico tiene preeclampsia severa? El daño de órgano blanco. ¿Cómo se manifiesta? A nivel hematológico, trombocitopenia. Siempre ustedes van, si yo les digo, ¿cómo voy a estudiar si la paciente es una preeclampsia severa o no? Ya van viendo si me tiene trombocitopenia, ¿qué examen le tengo que pedir? Un hemograma mínimo, ¿cierto? Vamos mirando. Hay una hemólisis microangiopática, que cómo se manifiesta en el hemograma. En el extendido de sangre periférica que escribe la bacterióloga, que es esquistocitos y
Y tarea. En el hemograma de una paciente con preeclampsia severa, la bacterióloga te dice plaquetas de 90.000, extendido de sangre periférica, cistocitos y lo leen. Todo lo tengo lectura mucho. Eso se llama la hemólisis microangiopática. Y otra manera de manifestarse la preeclampsia severa es coagulación intravascular diseminada. Esa es una patología grave. Otro órgano blanco de la preeclampsia severa que nos da manifestaciones, el hígado. ¿Cómo se manifiesta? Alteración de enzimas hepáticas. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo está pasando eso? La famosa epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho. Los que han visto ya ese tema, ¿cómo se llaman esos síntomas? Los famosos premonitorios, es uno, puede ser. Famosos premonitorios que le da uno que le dice a la mamá, si le da dolor en la boca, al estómago, si no le da dolor acá, consulta, esto es por esto. ¿Por qué hay una epigastralgia y dolor en el hipocondrio derecho? Porque hay una inflamación del hígado y hay una distensión de la cápsula de Gleason y la paciente le duele aquí o le duele acá. Eso es un síntoma que puede tener uno la preeclampsia severa por alteración de órgano blanco hepático. Y el famoso síndrome HELLP, que significa ¿qué? Hemólisis, dígalo en inglés. Hemólisis LP liver, low plaquet, así. Hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y baja las plaquetas. Síndrome G, peligrosísimo. Es decir, en español, altera las enzimas hepáticas, hay trombocitopenia y hay la hemólisis microangiopática y que ustedes van a averiguar. ¿Listo? Eso lo dice un hemograma y lo dicen. Entonces, ¿qué enzimas hay que pedirle aquí? La AST y la ALT, o la TGO, son las mismas. Y la deshidrogenasa láctica. Entonces, si ustedes encuentran enzimas alteradas en una paciente que me tiene 140 y o mayor de 140 y o 90, perdón, estamos hablando del compromiso de órgano blanco, 140 y o 90, compromiso del órgano blanco con una proteinuria, ustedes dicen esta paciente tiene una preeclampsia severa con criterios de severidad. Estamos hablando de los que ya vamos a ver. Y la falla hepática o ruptura, que esto es una catástrofe en las mamás. El día que tengan una falla hepática o ruptura hepática por un trastorno hipertensivo, en el 80%, del 50 al 80, mortalidad materna. Va a morir, hagan lo que hagan. Entonces hay que no, porque ya lo que la paciente requiere es soporte en una unidad de cuidados intensivos, mejorar pues, lo que si se le rompió el hígado, el sangrado, coagulación, soporte, no necesita más nada. Y cuando las pacientes mientras llegan a una unidad de cuidado intensivo llegan tan deterioradas que usted le pone 80 unidades de sangre, plaquetas, crío, todo lo que sea, a los 10 o 12 días de eso. ¿Qué otro compromiso de órgano blanco? Neurológico. Los famosos premonitorios que ya deben dejar de llamarse premonitorios. Se llaman síntomas de irritación cortical. ¿Cuáles son? ¿Qué son? La cefalea que la paciente le habla a uno en casco o frontal, ¿cierto? El dolor en el epigastrio, dolor en el hipocondrio derecho, los tinnitus o fosferos, no me volví a mandar más, y mareo y cositas así que la paciente a veces tiene. Pero si una vez se le pregunta a la paciente, ustedes tienen que ser muy juiciosos con esos síntomas porque a mí me parecen lo más subjetivo del mundo y lo más peligroso del mundo, porque todas las mamás invariablemente casi los tienen. Uno va a una mamá con 25 semanas y le dice, ¿cómo ha estado, señora? No, me ha dolido la cabeza. Un premonitorio. Tiene uno que investigarlo mucho, porque si ustedes le dicen paciente que tiene cefalea y lo interpretan como unos síntomas de irritación cortical, les toca manejar esa paciente como si fuera una preeclampsia severa con criterios de perseverancia. Pues una preeclampsia con criterios de severidad. Les toca manejar.
Entonces ustedes tienen que ser muy juiciosos e investigar bien esos premonitorios, porque después de que uno les empieza a preguntar a las pacientes, ¿desde cuándo es el dolor de cabeza? No, doctora, a mí me duele la cabeza como 10 años. No tiene. ¿Cierto? ¿Cómo es usted va viendo? No, doctor, a veces yo veo unos cocullitos. ¿Cuándo? No, cuando estoy en el baño que es oscuro y salgo a la habitación. ¿Cierto? Pero si ustedes lo escriben en la historia, por eso, afortunadamente, todavía nosotros no tenemos muchas maternas en el hospital, pero cuando teníamos muchas, yo dejaba que los estudiantes de los internos escribieran, yo les decía un momentico, ojo con eso que escriben, porque si usted escribe, un paciente que viene por cefalea, tinnitus, fosferitis, tal cosa, presión 90-60. Ojo con eso. No me escriba eso, porque si me escribe eso, como lo vamos a ver más adelante, la paciente tiene que ser estudiada con una preeclampsia severa. ¿Qué otra cosa en compromiso de órgano blanco? Eclampsia, que son las convulsiones, ya las vamos a ver, y un accidente cerebrovascular. Esas cosas me hacen que haya compromiso neurológico y me clasifican a esta paciente como una preeclampsia severa. Y lo otro, la oliguria, que es una cosa que casi nunca le preguntamos a la mamá. Señora, ¿usted cómo está orinando? No, pues yo casi no estoy orinando. Uno le dice a las enfermeras, con perdón de los que son enfermeros aquí, ¿cierto? O han estudiado enfermería, a veces ellas no valoran lo importante que es este tipo de cosas y les parece que la paciente orinó una vez en el día, eso es como normal. Hay que pilas con el compromiso de órgano blanco, renal, oliguria, o que tenga una creatinina mayor o una insuficiencia renal. Esos son compromiso y daño de órgano blanco y me hacen el diagnóstico de preeclampsia severa. Daño pulmonar, casi nunca lo veo. Edema pulmonar por un trastorno hipertensivo. Muy raro que lo veamos, pero el día que lo vean, corran en la materna, porque igual que la ruptura hepática, mortalidades altas de esa paciente. Entonces a veces uno dice, no, es que la paciente me llegó con un edema pulmonar a urgencia, yo ya qué podía hacer, pues, de mala la pobre señora se murió. Cuando uno se devuelve, porque a mí me ha tocado revisar esas historias, yo les dije a ustedes que yo hago parte de un grupo que reviso todas las cosas, cuando uno revisa las historias de la paciente, le revisa uno el carnet. Segundo, empezó con la semana 8, 90-60, semana 13, 160, semana 15, 120-80, semana 17, 120-80, semana 20, 120-80, y ya vino a manifestarse a las 36 semanas 140-90. Peso, empezó con 50 kilos, de la semana 1 a la semana 13, 2 kilitos, de la 15 a la 20, 1 kilo, de la 20 a la 22, 1 kilo, de la 22 a la 28, 9 kilos. Nadie miró eso, nadie dijo nada, perfectamente normal. Mira que eso no me hace un diagnóstico de preeclampsia, pero la señora sí te está diciendo, estoy aumentando de peso mucho, no bajé en el segundo trimestre la presión. Eso no es normal. Y otras cosas que les voy a enseñar ahorita, les voy a comentar. Hemoglobina, 14, ¿usted dónde vive? No, en Barranquilla. ¿Qué mamá tiene 14 de hemoglobina en Barranquilla? Y van a ver ustedes que una de las cosas de la preeclampsia es la hemoconcentración. Entonces mira que son 3 cositas. Ha estado aumentando de peso un mes para el otro exageradamente, no hizo la baja de la presión en el segundo trimestre, tiene concentración de hemoglobina. Y ustedes dicen, no, es que ella llegó con un edema pulmonar, se murió. No, usted la vio 8 veces en el control. ¿Qué hizo para eso? Yo no digo que lo hubiera podido evitar, porque probablemente no se pueda evitar, pero sí estar un paso adelante de la mamá y no dejarla morir. ¿Listo? ¿Qué otro compromiso de órgano blanco? El bebé y sobre todo la placenta. Esto está muy discutido. Hoy por hoy, la restricción del crecimiento intrauterino no se considera como criterio de severidad de una paciente preeclántica. Pero lo que sí hemos visto es que en los bebés que tienen un trastorno hipertensivo tienden a tener una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, por eso hoy por hoy ese tema no lo vemos nunca, ojalá
sus profes se lo tienen a ustedes, restricción del crecimiento intrauterino. Ese es un tema que si la mamá viene con eso, nos toca estar muy pendiente de que no tenga un trastorno hipertensivo o lo vaya a desarrollar, ¿cierto? Entonces no quiere decir que un bebé que esté chiquito en la barriguita de la mamá le va a dar preeclampsia, no, pero es como lo que hacemos nosotros. Aquella chica tiene un pelo bonito, digamos, buena cadera, no tiene centro, no importa, ¿cierto? Entonces uno como que va sumando cosas, esto es lo que quiero que hagan acá, estén pendientes de eso, esas cosas de ahí. Esto del flujo diastólico son Doppler, que son ya un diagnóstico más avanzado, que no les tocaría a ustedes como intentar mirar en esas cosas. Y la convulsión eclántica debe ser una convulsión tónica, clónica, focal o generalizada. No es la convulsión típica que vimos en la niña que se parecía con mareo. Yo le preguntaba, la mamá decía, no es que la traigo porque es que la he encontrado 2 veces en el suelo, tirada, ¿cómo? Yo le decía, ¿se golpeó? No. Relajación de esfínter, hizo popó, hizo chichi, no, que es relajación de esfínter. ¿Cómo estaba? No, ya entendí, es una convulsión, no le dio cualquier pendejada, pues le dio ahí. ¿Por qué? Porque es una convulsión y las que son, estas pacientes que son psiquiátricas y conversivas, que llamamos nosotros, es la que dice, no me voy a caer, pero ahí está la pared. El que se da un fiestado de edad, pues, por eso los epilépticos se abren la cara, hacen chichi, popó, se muerden la lengua, porque ellos no controlan eso. Entonces, ojo con esta convulsión, porque las mamás le llegan a decir, no es que convulsioné, ¿qué pasó? No, me dio un mareo y me caí, ¿qué le pasó? No, nada, un rasguñito, nada, eso no es una convulsión. ¿Listo? Tiene que ser muy de chepa que uno en ese momento tenga un colchón de esos de ciego, pero que caiga uno ahí y no le pase nada. Pues. ¿Qué otra cosa en la que puede ser catalogado como una eclampsia? Comas no relacionados con una condición cerebral. Ejemplo, la niña que llega, la mujer que llega al embarazo después de las 20 semanas en un coma y ustedes no tengan ningún antecedente de diabética, ninguna de esas, no vayan a pensar, siempre piensen que es una eclampsia, siempre, y manéjenla como una eclampsia. Igual la niña que llegó convulsionando realmente una convulsión generalizada tónico-crónica, si ella llega convulsionando y está en embarazo después de las 20 semanas, primera opción, una preeclampsia. No, que ya es epiléptica, no me importa, la voy a tratar como una preeclampsia. La epilepsia no me la va a matar, por lo menos no tan rápido. La eclampsia sí, y hay que manejarla como una eclampsia. ¿Listo? Y esto que lo he visto sobre todo en mujeres muy jóvenes, chicas de 14, 13 años embarazaditas, ceguera cortical. Ella le dice a un doctor, no veo. ¿Por qué consulta, doctor? No veo, no estoy viendo nada. ¿Cierto? Y le toma uno la presión, 140/90, toda la cosa, proteinuria, el paciente tiene una ceguera cortical. Eso es diagnosticado como una eclampsia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo clasifico yo las eclampsias? Las eclampsias son un trastorno hipertensivo, es decir, 140 y o 90, ya lo definimos, o diastólica mayor de 110, con proteinuria en una paciente mayor de 20 semanas y hasta las 12 semanas postparto. Les voy a decir de una vez, aunque los libros hablan de 12 semanas postparto, porque después de 12 semanas es que todos los cambios fisiológicos del embarazo ya se pierden. Casi nunca yo he visto un trastorno hipertensivo más de un mes, es decir, 4 semanas después, y es muy raro, 4 semanas postparto, casi uno siempre lo ve los primeros 48 o 32 horas después del parto, hasta ese tiempo. Pero los libros hablan que se puede dar hasta las 12 semanas. ¿Cuáles son los criterios de severidad? Que tenga lo que les dije, premonitorio, que tenga daño hepático, que tenga daño renal, que llegue con cualquiera de esas cosas, me hace preeclampsia, trastorno hipertensivo asociado al embarazo, logrando apellido, primer apellido, preeclampsia severa, segundo apellido, con criterio de severidad. ¿Listo? ¿Van entendiendo o no? Está muy fácil. Hipertensión arterial crónica más preeclampsia, que sería el otro grupo.
¿Cuál es? Entonces una paciente que tiene ya diagnóstico de hipertensión arterial crónica, es decir, ¿cuándo le encontré la presión alta? Antes de las 20 semanas. Entonces la señora que llega a las 16 semanas o al primer control a las 3 semanas y yo ya le tomo la presión 140-90, yo no estoy sobre la presión. A la doctora, a mí nunca me han dicho, se va a ir 3 días la presión 140-90, 130-90, 150-60. Señor, usted es hipertensa crónica, no se la había diagnosticado, apenas la venimos diagnosticando en el embarazo, hipertensa crónica. ¿Listo? Generalmente son proteinuria, sin proteinuria, pero esta proteinuria depende de qué, de cuánto lleva la hipertensión crónica, porque si es una señora que tiene 39, 40 años y lleva 20 años con la presión alta sin tratamiento, probablemente va a tener ¿qué? Lesión renal, y si tiene lesión renal, ¿qué va a tener? Proteinuria. Entonces la proteinuria la tiene antes de las 20 semanas. Moraleja, toda paciente en embarazo debe tener, y si es hipertensa crónica, debe tener una proteinuria de base antes de las 20 semanas para diagnosticar ese que viene acá. ¿Por qué? Porque si yo se la hago después de las 20 semanas, no sé si era daño renal previo o es que me está haciendo una proteinuria por el embarazo. ¿Sí o no? Yo veo con una cara de angustia que no sé ese sí o ese no. Entonces, ¿cómo meto yo, cómo diagnostico esta preeclampsia más hipertensión crónica? Una paciente que tenía dos criterios, veanlos aquí. Primero, hipertensa crónica sin proteinuria que la presente luego las de 20 semanas. Es decir, tengo una paciente hipertensa crónica antes de 20 semanas, le hago la proteinuria, no tiene. Y después de las 20 semanas le vuelvo a hacer la proteinuria y me da positiva. Eso es una preeclampsia sobreagregada. ¿Listo? Pero como yo sé si es sobreagregada, tengo que tener una antes de las 20 semanas, no sé si le va a aumentar. Segundo criterio para saber este grupo: paciente que tiene una proteinuria antes de las 20 semanas, probablemente por un daño renal previo, por la presión, pero que aumente súbitamente, es decir, tenía a las 18 semanas 315 y a las 25 semanas le aumentó 3 kilos en un mes, y yo le dije, bueno, le voy a hacer otra proteinuria, 3 gramos. Eso no es normal. Entonces, súbitamente aumentó la proteinuria, y esa es una preeclampsia más hipertensión crónica. Otro criterio, que aumente súbitamente la presión arterial. La señora tiene 130-80, 140-90, viene bien, antes de las 20 semanas, llegó a las 20, bien, llegó a las 25, le tomó la presión 160-90. Eso es una preeclampsia sobreagregada. ¿Listo? Tercer criterio de este grupo es que tenga una trombocitopenia o que tenga alteración de las transaminasas. Cualquiera de esas condiciones me hace que una paciente diagnosticada como hipertensa crónica tenga una preeclampsia sobreagregada. Entonces llevamos 3 cositas. 1, hipertensión arterial, hipertensión gestacional, que básicamente es hiperproteinuria. 2, preeclampsia, que es con proteinuria. Hipertensión arterial crónica asociada a la preeclampsia, que es con estos criterios. Ya tengo una paciente que queda hipertensa crónica, ¿cierto? Y yo tengo un criterio de trombocitopenia y aumento de las transaminasas, ya no está en una preeclampsia severa. Entonces, tiene un criterio de trombocitopenia o aumento de las transaminasas, ya sería severo. Eso me hace criterio, pero es una preeclampsia severa asociada a hipertensión crónica. Vamos a ver también que las hipertensas crónicas tienen mucho más riesgo de desarrollar una preeclampsia que otras. ¿Qué hacemos nosotros entonces con una paciente a la que yo le pongo el diagnóstico de TAC, trastorno hipertensivo? Recuerden cómo hago el diagnóstico: presión arterial de 140 y o 90, mayor de 140 o 90, o diastólica mayor de 110 en una sola toma. La otra ojalá con una diferencia de 4 horas. ¿Qué factores de riesgo debo ver en una paciente? Es decir, la tengo a la señora, doctor, estoy en embarazo. ¿Qué debo hacer? Tengo 13 semanas de embarazo. Mira los factores de riesgo que ustedes deben estar pendientes de esta paciente. Nuliparidad.
aumenta casi 3 veces el riesgo, es decir, la paciente primípara, la que es su primer embarazo, obtiene un riesgo de 3 veces de tener un trastorno hipertensivo. Paciente añosa, mayor de 40 años embarazada, aumenta 2 veces el riesgo. Que tenga un embarazo gemelar, aumenta 3 veces el riesgo. Los que ya vieron un seminario de gemelar que no están en ningún lado de esto, los primeros son muy lindos, pero cuando uno los tiene en las manos. Del resto, un embarazo gemelar es excesivamente peligroso y excesivamente riesgoso para la mamá y los bebés. Antecedentes de diabetes en la mamá, 4 veces casi el riesgo de que me haga una preeclampsia. Antecedente personal de preeclampsia, 7 veces el riesgo. Es decir, ustedes preguntándole a la paciente ahí que está con ustedes, ¿usted cómo la primera embarazo ante el doctor de preeclampsia? Señores, yo le diría lo primero que se embarazo. ¿Sí o no? Lo primero que yo le diría es ¿okay? Historia familiar, que la mamá o las hermanas sean preeclámpticas o hayan tenido preeclampsia, aumenta 2, casi 3 veces el riesgo. Y a veces uno encuentra estos riesgos en una misma familia. Historia personal y historia familiar. Obesidad, 2 veces y medio el riesgo. Síndrome antifosfolípido, casi 10 veces el riesgo me aumenta de tener una preeclampsia. Como yo sé que una mamá que me consulta por control prenatal a las primeras 13 semanas de gestación, yo le puedo sospechar que tiene un síndrome antifosfolípido. ¿Te ha tenido abortos? Ha tenido abortos, sobre todo lo que hablamos en primer trimestre, las muertes embrionarias tempranas, abortos espontáneos, mortinatos sin causa determinada, trombosis venosa de causa no clara, familiares con problemas de lo mismo. Es una paciente que me llega a mí y me dice, doctor, este es mi 4º embarazo. El primero fue un ectópico, los otros 2 fueron una muerte embrionaria y este es el 4º. Sospechen esto, pídanle los exámenes. 10 veces de riesgo para tener un trastorno hipertensivo y la mayoría de trastornos hipertensivos severo. Esto es su labor, esto no es la labor de que ya llega la señora convulsionando. Cuando llega la señora convulsionando a las urgencias, cuando ustedes la atienden, no me importa que le pongan el sulfato, toda la cosa, ya perdimos el año, ya no hicimos el diagnóstico que tenían que hacer. Obviamente hay que hacerle el tratamiento, pero todo esto la señora con toda seguridad nos estaba diciendo todo el embarazo, tengo algo, y pasamos de agache todos los que la vemos. Generalmente son ustedes los médicos generales. Vuelvo y les digo, muchachos, los pacientes porque no saben, pero si un paciente supiera que ustedes le dejaron pasar en un control prenatal un montón de cosas, les podrían demandar, y yo estoy casi seguro que les da. ¿Sí? Porque es que el control prenatal no es solamente coger la señora, la medí, altura uterina 25, tal, presión 120/70, señora, vengan un mes. No es el control prenatal. ¿Qué otras enfermedades asociadas a riesgo relativo? Todo lo que está aquí, raza negra, trombofilias, el último parto hace más de 10 años, es decir, un periodo intergenésico largo, una enfermedad renal y la hipertensión arterial crónica. Todos estos son factores. ¿Cuáles son los más importantes? Y eso se habla ahí con la paciente hablando en el primer control. La enfermedad, el SAF, antecedente personal, antecedente familiar y el resto de cosas que son más fáciles de recordar. Hipertensión, enfermedad renal, obesas y viejitas mayores de 140 años embarazadas. ¿Qué hago yo con una paciente que me llega que tiene un trastorno hipertensivo? Fácil, muy fácil. Señora, yo tengo que pesarla, yo tengo que hacerle la proteinuria, tengo que revisarla y tomarle la presión, eso es lo que hay que hacer. ¿Cierto? Siempre hay que hacer ese tipo de cosas con las mamás. ¿Qué hay que hacer si te llega una paciente con un trastorno hipertensivo en urgencia? En las urgencias estéticas, tiene que mirar cómo está la presión, definir si tiene proteinuria y sobre todo cuidado con los síntomas de irritación cortical. Si la paciente, uno le enseña a las pacientes, yo sé que los que han pasado por obstetricia, uno les escribe en las notas, consultar nuevamente si tiene dolor de cabeza, visión borrosa, fosfenos, pitos en los oídos, cualquier vaina. Entonces las pacientes se lo aprenden. Y cuando llegan en la próxima consulta, ¿por qué vienen? Doctor, tengo dolor de cabeza, fosfenos, tico en el oído, tal cosa. Presión 160. ¿Qué hacemos?
Volvemos a tomársela, le dio 160. En 20 años 160. Pero sigue diciendo que tiene dolor de cabeza, porferios, tiene toda la cosa. Estamos obligados a hacerle todos los estudios. Obligados. Entonces, ojo con lo que escriben en las historias. Si ustedes escriben en la historia, la paciente tiene dolor de cabeza, pitos en los oídos, lucecitas, presión de 90-60 y ustedes crean que eso es carreta, si lo escriben en la historia, ponchados muchachos, les toca descartar toda con la batería del examen que tenga una preeclampsia. Les toca, porque recuerden que un criterio de severidad, ¿cuáles son? ¿Listo? ¿Cómo hacemos el manejo? Les voy a leer eso que dice ahí, textual. Ya me cansé aquí, ya le dije. Manejo. No existe una medida terapéutica que revierta el compromiso endotelial y multisistémico de la preeclampsia. ¿Qué significa eso? Le dé lo que yo le dé, haga lo que yo le haga, la preeclampsia sigue adelante. La enfermedad puede empeorar progresivamente. De acuerdo con estas dos cosas, el objetivo principal terapéutico es encontrar el momento oportuno, en mayúsculas, para terminar el embarazo. ¿Por qué? Porque ya les dije a ustedes que a pesar de que yo haga todo lo que sea, el momento en que se mejora la paciente es cuando yo saco la placenta, es decir, cuando termino el embarazo. ¿Cuándo lo voy a terminar? En el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? En el momento en que yo sopese los riesgos de esta mamá y de este bebé. Siempre priorizando a la mamá. ¿Listo? Entonces a veces tenemos un trastorno hipertensivo a las 26 semanas. La señora tiene 200, 120 como me ha tocado ver a mí. Hinchada hasta el alma. 20.000 de plaquetas, 1.500 de transaminasas, 3.000 de deshidrogenasa láctica, 3 de creatinina. La señora hasta que se muere, tiene un bebé de 24 semanas. Bebé, chao, me toca terminar el embarazo, porque se me va a morir la mamá. O el otro caso, 38 semanas, mamá con 140-90, plaquetas normales, presión así en esos límites, exámenes normales, transaminasas normales, tengo 38 semanas, yo ya puedo sacar el bebé, saco el bebé, le quito la placenta y la mamá se va a mejorar. ¿Listo? Entonces ese es el momento oportuno. ¿Y quién define eso? Ustedes muchachos, pues a usted no les va a tocar, pero por lo menos que lo sepan que hay que hacer. Y entonces de acuerdo a ese manejo, varía el manejo de acuerdo a qué tal la presentación clínica de la mamá, de la enfermedad y de la gestacional, porque hoy por hoy se habla de dos tipos de preeclampsia, que no sé si lo han dicho muchachos los que dicen en el seminario. Hay una preeclampsia temprana, antes de las 34 semanas, que generalmente es grave, severa, se muere el bebé y casi que compromete a la mamá, la pone un near miss. Y hay una preeclampsia tardía que fisiopatológicamente es más suave, presiones de 140-90, 140-80, generalmente no se alteran los parámetros de laboratorio y uno puede esperar hasta las 38-39 semanas de terminar el embarazo. Se llama una preeclampsia temprana, que es severa, y una preeclampsia de aparición tardía, que es más leve. Entonces hoy por hoy es la presentación clínica de la enfermedad. Si tengo una enfermedad severa a las 26, 27, 28 semanas, prioriza a la mamá. Si la tengo una enfermedad tardía a las 37 semanas, yo priorizo al bebé, que lo saque bien. Y a la edad gestacional, no es lo mismo sacar un bebé a las 22 semanas que sacar un bebé a las 40 semanas, no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo cuando yo sospecho un trastorno hipertensivo? Ustedes como médicos generales, ¿qué van a hacer? Hospitalícenla. La paciente le dio la presión alta, tienen que hospitalizarla, no me la manden para la casa. Error, ¿cierto? Dieta libre sin restricción de sodio. Denle la comida normal. En la restricción de sodio, no sé si todavía se hacen los hipertensos normales, ¿sí? Todavía hacen. ¿Cierto? No sé. Pero la mamá no, ¿por qué? Porque la fisiopatología no es por el problema de sodio y de aldosterona y tal, la fisiopatología es diferentísima.
Restringir la actividad física de forma moderada, siempre control de los signos vitales, enséñenle a las enfermeras a tomar la presión, vigilancia de los signos de irritación cortical y los líquidos administrados. Siempre recuerden la oligonuria como está. ¿Qué laboratorios de base inicialmente se deben pedir? El hemoleograma. ¿Qué veo en el hemoleograma? La hemoglobina. Si es una mamá estrato 0 de Barranca Bermeja, no puede tener una hemoglobina de 14, no la puede tener. Que venga de la paz Bolivia, ni aguanta. O sea, una mamá, ustedes niñas que se creen como estrato 6, pero no mentira, son estrato 6. Yo les hago una hemoglobina que tiene todas, deben tener por ahí 11,5, 12, ninguna me tiene 14. Y ustedes ven un hemograma, una mamá pobre que tiene 20 hijos, que tiene 30 años y parece de 80, y le ven 14 y ustedes les ponen a normal 14, no está bien, señora. Eso no es normal, muchachos, menos en nuestro país, no es normal. ¿Qué más veo en el hemoglobina? Las plaquetas, recuerden el trombocitopenia, el diagnóstico de severidad, el extendido sangre periférica, los de laboratorio que tienen que decir, tienen esquistocitos y lo otro, ustedes deben saber. Citoquímica de orina. ¿Por qué el citoquímico de orina? Para saber si tiene proteinuria o no. Si tiene una cruz o tiene más de 30 miligramos por decilitro, eso lo podemos hacer ahí. Creatinina, porque ya vamos a ver los valores normales de creatinina. Y si ustedes le piden la proteinuria de 24 horas, ya tienen que quedar hospitalizada mínimo 24 o 28 horas. ¿Por qué? Porque las 24 horas de recolección de la orina y 4 horas para obtener el resultado. Entonces, ojo pues con las pacientes que ustedes miren con esto. Deshidrogenasa láctica, AST y ALT, esto es lo que hacemos de base en un estudio inicial de un trastorno hipertensivo. De base no solicitamos pruebas de coagulación. A veces yo veo a las pacientes y los muchachos que están empezando, la señora llega, doteada de la risa. ¿Cuántas semanas tiene? 30, doctora. ¿Qué tiene? No, nada. ¿Cuánto le encontraron de presión? Me la tomaron una vez, 140, 60. Y uno les ve hemograma, citoquímico de orina, creatinina, proteína, LDH, AST, ALT, bilirrubinas, TP, TPT, dímero de factor G, ecocardiograma. No necesita. Probablemente la paciente, lo que yo estoy haciendo es un enfoque diagnóstico para ustedes médicos generales en primer nivel. Por eso de entrada no se solicitan pruebas de coagulación. Única situación en la cual yo le pido pruebas de coagulación y bilirrubinas en la paciente que le diagnostico de una ahí con criterio de severidad. Es decir, que tenga la presión en 220, 120, mayor de 160, 110. Listo. Aquí algunos exámenes de laboratorio para ver el valor normal en el embarazo. Recuerden, la hemoconcentración sugiere hipertensión. Las plaquetas menor de 100.000 es una trombocitopenia. Ya vimos cómo es la proteinuria. La creatinina del embarazo debe ser hasta 0.8. Es normal. ¿Por qué es más bajita en el embarazo? ¿Por qué? Porque aumenta la depuración. ¿Por qué? Porque aumenta la tasa de filtración glomerular. Y porque aumenta la tasa de filtración glomerular, disminuye el valor de creatinina normal en sangre. Si yo le tomo la creatinina a ustedes, en promedio va a tener por ahí 1 con 1. El que no orinaba, por ahí 1 con 2. Pero una materna 1 con 2 es alterada. ¿Listo? Ácido úrico lo pongo aquí porque lo teníamos en una época como factor de pronóstico, ahora no sirve para nada, no lo piden, no lo sirve para nada. Las transaminasas, el valor normal es de 35, cuando tengan más del doble es muy significativo, es decir, 70 para arriba. Deshidrogenasa, el valor normal es 600 unidades por litro, si tienen más de eso está alterada. Y esto ya le dijimos, el TP, TPT, fibrinógeno, no se solicitan de rutina, sino en cuadros de preeclampsia severa o cuando la paciente presente deterioro. ¿Qué más hacemos con la paciente en un trastorno de hipertensión? Estudio. Si el bebé está pretérmino, hay que hacerle maduración pulmonar. Ya los que han pasado por obstetricia saben qué es eso. Nosotros
Les va a tocar aprenderlo de hoy en 15, 20 días que hablemos de RPM, cultura de membranas. Y tiene uno que evaluación al hacer una prueba de bienestar fetal, movimientos fetales que casi no lo hacemos, la ecografía, perfil Doppler y monitoría fetal. Esto si lo tienen ustedes en primer nivel, pero ustedes la idea es que hagan el manejo inicial y la remitan. ¿Qué hipotensores? Vamos a verlo más adelante, cuáles son y cuáles. Vamos a coger, muchachos, grupito por grupito para ver qué vamos a hacer con las pacientes, cada grupito de la clasificación. Hipertensión gestacional no severa y o preeclampsia no severa. Recuerden lo que les dije, la hipertensión gestacional y la preeclampsia se manejan prácticamente iguales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? No severa, gestacional no severa y preeclampsia no severa. La proteinuria, las dos son iguales. ¿Cuál es el objetivo? Monitorizar la madre y el feto para determinar la progresión a un estado severo de hipertensión y preeclampsia. ¿Qué quiere decir? Que yo la tengo no severa. ¿Qué es no severa? Ya vimos los criterios de severidad y las cifras de presión alta para que me dé severidad. Si no tienen eso y todos los exámenes me salen normales, yo puedo decir, si tiene proteinuria es preeclampsia no severa, si no tiene proteinuria es una hipertensión gestacional no severa. ¿Qué busco? Mirar la mamá a ver que si se me va a deteriorar a una severa. Esto es el TALFOR del noviembre del 2013, ojalá lo lean. Es todos estos criterios que les estoy diciendo es lo último en Guaracha hasta ahora en el hipertensión. Es lo último. ¿Qué le hacemos a estas pacientes? Toma seria de presión arterial, vigilar los índices de filtración, los líquidos y los laboratorios cada 2 a 3 días. ¿Qué laboratorios? Los que me están diciendo si la paciente se va a deteriorar. Plaquetas, transaminasas, creatinina, DHE. Muy fácil. Con el feto, un perfil biofísico, esto no les va a tocar a ustedes, pero lo tienen que saber qué hay que hacer, porque ya les voy a decir que ustedes como primer nivel tienen que remitir la paciente si me hacen un diagnóstico juicioso de un trastorno hipertensivo, sea el que sea. O sea, en primer nivel no se maneja un trastorno hipertensivo. ¿Qué les toca hacer a ustedes? El diagnóstico y remiten la paciente. Si es una preeclampsia no severa o una gestacional no severa, segundo nivel lo puede manejar. Pero si es una severa, tercer nivel, ni siquiera segundo nivel. ¿Listo? Les digo esto si va y es el man que más ha trabajado en Estados Unidos ya no trabaja tanto, está muy viejito, por el trastorno hipertensivo. Y ellos plantearon en alguna oportunidad si se podía manejar ambulatoriamente la preeclampsia. Les voy a decir aquí, creo que está positiva. Se puede manejar ambulatoriamente si durante la hospitalización no tiene criterios de hipertensión severa o preeclampsia severa, se propone un manejo ambulatorio. Pero eso es en Estados Unidos y en Europa, donde a la paciente que tiene 140-90 sin factores de riesgo, exámenes normales, está con 28 semanas, la mandan para la casa. Le ponen un aparatico aquí que le controla la presión y la citan cada 2 días a hacerle los exámenes de control. Si la presión se le altera, ese aparatico avisa, va al hospital donde la tienen, va una ambulancia con un paramédico, la cogen de allá, la arrancan de la casa y la llevan para el hospital. Lléveme una paciente de Ituango así para el hospital. ¿Cierto? Entonces en Colombia, por lo menos en Medellín, y yo creo que en todo, no sé, en algunos países de Latinoamérica, este manejo ambulatorio no existe. Preeclampsia, trastorno hipertensivo, el manejo hospitalario. ¿Listo? ¿Cuándo terminamos el embarazo en estas pacientes? Cuando tienen una alteración clínica del laboratorio, cuando llegan a las 37 semanas, cuando empiezan con un embarazo espontáneo, pero si tienen mayor de 34, cuando tiene alteración de las pruebas de bienestar fetal, y la cesárea no es para esas pacientes. Según indicación obstétrica, por favor, no me le digan a las pacientes que si tienen un trastorno hipertensivo va para cesárea. El riesgo le aumenta 100 veces de muerte a la mamá en una cesárea. Es la vía normal, la vía ideal en un trastorno hipertensivo, cualquiera que sea, incluso severo, es la vaginal. Es la vaginal, no es la cesárea.
la cesárea le aumenta el riesgo anestésico y el riesgo quirúrgico. Entonces ustedes, médicos generales, muchachos, todo esto los digo de la experiencia, son muy dados a decir, señora, usted me convulsionó, y la señora convulsionó, tiene 30 semanas, vaya que le van a hacer cesárea. No es cierto, si la señora no llegó y no está convulsionando y el cuello está más o menos favorable, le clavo 2 misoprostoles y le saco al muchacho vagina. ¿Listo? Entonces no le digan cosas. Es que yo no entiendo, muchachos, si ustedes no tienen cómo resolver un problema cualquiera de medicina interna, de cirugía, le digan, no, si yo no lo puedo resolver, ¿por qué mando a resolverlo al otro sitio? No, hágale, váyase al hospital San Vicente que ya le van a hacer cesárea. De por Dios, si yo la estoy remitiendo, yo no sé. Vaya, señora, al hospital San Vicente que ya le van a hacer lo que le tengan que hacer. No abramos la boca de cosas que no son, muchachos. ¿Ok? Preeclampsia severa o preeclampsia o gestacional severa. Siempre hospital de tercer nivel o mínimo en una comunidad que se llama de cuidados obstétricos especiales. Nunca me la manden a un segundo nivel. Yo en segundo nivel no puedo hacer nada con una preeclampsia severa, sobre todo si el bebé es pretérmino, no tengo nada que hacer. En el hospital, si tuviera obstetricia ya no tengo unidad de cuidados intensivos, no tengo unidad de cuidados especiales para una materna, no tengo unidad de cuidados intensivos para el bebé. Y estas maternas lo que requieren es seguimiento, terminar el embarazo y después soporte dependiendo cómo siga. Y eso lo hace solamente una unidad de cuidados intensivos. Tercer nivel, preeclampsia severa o hipertensión gestacional severa. Siempre se debe hacer, si yo la voy a controlar, laboratorio diario y evaluación fetal con perfil biofísico y Doppler y toda la cosa, lo hacemos en tercer nivel. ¿A quiénes le ponemos sulfato de magnesio? ¿Qué estoy diciendo arriba? Hipertensión gestacional severa y o preeclampsia severa. Es decir, a las hipertensas gestacionales no severas o a las preeclánticas no severas no le debemos poner sulfato de magnesio. Les voy a poner ejemplos. Paciente de 30 semanas que llega con 150/80. Mi primer diagnóstico es trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Le debo poner el primer apellido. Le hago los exámenes. Hemograma normal, transaminasas normales, citoquímico sin proteinuria. La hospitalicé, le hago la proteinuria en orina 24 horas y me dio 200. ¿Cómo le pongo ese primer apellido? Hipertensión gestacional. Segundo apellido, ¿tiene criterios de severidad? No. ¿Le tengo que poner sulfato? No. Esta misma paciente, 30 semanas, llega con 150/90, ¿cierto? Me dice, le hago los exámenes y me sale proteinuria de 900. Mi diagnóstico inicial, trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Primer apellido, preeclampsia severa, preeclampsia porque tiene proteinuria. ¿Tiene criterios de severidad? No. Hemograma normal, todo normal, sin criterios de severidad. ¿Requiere sulfato? Mismo ejemplo con estos casos. Llega la paciente esta misma 30 semanas. ¿Qué tiene, doctor? Me duele un poquito la cabeza, doctor, y usted escribió eso en la historia. Consulta porque le duele la cabeza frontoparietal. ¿Ve bien? Sí. Nada, hipocos, nada, epigastral, nada, doctor. Presión de 150/90. Vamos. Le hicieron una proteinuria en orina 24 horas o un citoquímico. No tiene proteinuria. ¿Cierto? Exámenes, laboratorio, plaquetas normales, tendido de sangre periférica normales, transaminadas normales, deshidrogenasas normales, el bebé creciendo bien, todo normal. Primer diagnóstico, trastorno hipertensivo, fácil, como HUA, fácil. Primer apellido, hipertensión gestacional, ¿por qué? No tiene proteinuria. Segundo apellido, con criterio de severidad, ¿por qué?
Porque ustedes escribieron que tenía cefalea y se murieron y nos tocó ponerle, vea, sulfato de magnesio. ¿Ves la diferencia? Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Si los tienen y ustedes consideran que la paciente tiene los productos que hay que escribir, así tenga 90, 60 presión, pero el solo hecho de tener síntomas de irritación cortical me la hace severa. ¿Listo? Entonces esa paciente requiere sulfato de magnesio que controla, según este estudio que nadie me lo ha tumbado nunca más, eso fue como en el año, hace como 40, 30 años por ahí, el estudio MAPPAI, controla el 95% de las convulsiones eclánticas y se debe colocar en las primeras 48 horas del diagnóstico. Hay que mirarle siempre los reflejos a la mamá. Uno de los reflejos exaltados también es un signo de compromiso del sistema nervioso central. Ya les digo, ya ustedes tienen que estudiarme qué es el sulfato de magnesio, qué es la neuroprotección fetal, cuál es la dosis, cuáles las complicaciones, los efectos secundarios. No se olviden, muchachos. ¿Listo? ¿Para qué me sirve este? Bueno, ya. ¿Listo? ¿A quién le pongo antihipertensivo? Solamente le pongo antihipertensivo a la que tiene hipertensión gestacional severa o preeclampsia severa. Les voy a poner un ejemplo que es donde los parto mucho. Paciente de 20 años, 30 semanas. Llega porque viene al control prenatal normal, consulta externa. Ustedes le encuentran 160, 70. Como tan rara esta señora. Vaya, a darse una vuelta y yo tengo un tiempito ahora y la vuelvo a ver. A la vuelta que vino, 160, 70. ¿Cierto? Señora, ¿cómo decirte? Bien, dolor de cabeza. Bueno, esa es otra cosa que les digo. No le pregunten a los pacientes, no le hagan preguntas dirigidas. ¿Le duele la cabeza? ¿Qué le va a responder la señora? ¿Cómo ve? ¿Bien o mal? Mal, te va a responder. ¿Le duele una rodilla? Sí, doctor. ¿El dedito gordo? Sí, también me duele, a veces. ¿Cuándo? Oh, últimamente. ¿Cuándo fue la última vez? Hace 25 años. Así son las mamás. Pero yo les digo, la diferencia entre un embarazo normal y un embarazo que se está complicando es una línea muy tenue, que a veces es difícil de identificar. Entonces seguimos, esta paciente de 20 años, 30 semanas, tiene 160, 70, completamente asintomática. Listo, sin antecedentes, sin nada, ni gestante, no tiene todos los factores de riesgo que les digo. Mi diagnóstico inicial, les voy a poner en fase, trastorno hipertensivo asociado al embarazo. ¿Por qué? Porque tiene criterios de hipertensión, ¿sí o no? Le pido los exámenes para clasificarle y ponerle el primer apellido. Entonces le hago hemoleucograma normal, o sea, cuando le digo normal es que tiene plaquetas normales, esterilización del periférico. AST de 40, ALT 30, DHL de 250, citoquímico de orina normal, con 10 miligramos de proteinuria, de proteína. Creatinina, que esos son los exámenes básicos que yo le pido a la paciente en urgencias, 0.6. ¿Cuál es el segundo apellido de esa señora? 30. No importa. Póngale una, póngale 21, póngale 40. ¿Cómo está qué? La segunda apellido es hipertensión arterial gestacional y el segundo apellido severa. ¿Por qué severa? Ojo con eso. 160. Ojo con eso. Severa, y la tenemos que manejar como severa. Y si yo le digo severa a esta paciente, le tengo que poner inmediatamente sulfato de magnesio y le tengo que poner inmediatamente antihipertensivo. ¿Listo? El mismo ejemplo de la paciente con todos los exámenes normales y quiere
130, 110. A mí me dice Igual, acuérdense que esto es I, O. ¿Sí? Cuidado. Paciente de 30 semanas con todos los exámenes normales que te dice que tiene, le dicen que tiene la presión en 140-80, le hacen un hemograma y tiene 90.000 de plaquetas. Hipertensión, trastorno de hipertensión asociado, hipertensión arterial gestacional con criterios de severidad. Cuidado, porque una cosa es sin los criterios de severidad le hacemos unas cosas y con criterios de severidad le hacemos otras. ¿Listo? Ok. ¿Por qué ponemos el sulfato? Para prevenir las convulsiones eclámpticas. ¿Y por qué ponemos el antihipertensivo? Para prevenir la hemorragia intracerebral, la abrupción de placenta y la insuficiencia cardíaca izquierda. En nuestro departamento, en Antioquia, entre el año 2005 y 2015, las pacientes que murieron por un trastorno hipertensivo se murieron por hemorragia intracerebral. Y yo se los cuento a todos porque me parece muy diciente lo que les voy a contar. Segovia, Antioquia. Embarazada la paciente, llega a urgencias a las 6 de la mañana, 170, 110, convulsionando. ¿Cierto? El médico va y mira qué tenía en su arsenal, no tenía sulfato. Le puso diazepam a la paciente, le controló la convulsión. 6:40 nota, la nota, eso es de una historia de la vida real, así salió. 6:40 nota, paciente con 180, 110, ya se le avisó a la ambulancia para salir del traslado primario. 180, 110, volvió a convulsionar, volvió a ponerle sulfato de magnesio. A las 7:10, ya la nota del compañero que no, sulfato de magnesio no tenía, diazepam. A las 7:10 le recibe otro compañero, escribe, la ambulancia no ha llegado, presión arterial de 220, 110, ¿cierto? No hay sulfato, él sí escribió, él sí sabía, escribió, no hay sulfato de magnesio, le pongo diazepam, el otro no había escrito, sino le había colocado el diazepam. El hecho es que a las 9 de la mañana salieron con la paciente para la ambulancia, llegó a una clínica en la ciudad, llegó a la clínica, cuando llegó ya estaba intubada, el médico le tocó intubarla por el camino. Era en esa época, como se dice ahorita, 4 horas, no me acuerdo. Llegó, la paciente llegó con midriasis, toda la cosa, le hicieron un TAC, hemorragia intracerebral severa, con edema, tal cosa, duró 22 días y se murió una niña, una mujer de 19 años. ¿Qué pasó? No hay revisa, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? En esa época yo iba a los pueblos, entonces me tocaba hablar con los médicos. Primero, no había sulfato de magnesio en la institución. Problema de la institución porque en una institución que atienda partos debe haber los medicamentos básicos de habilitación, tenía que tener sulfato de magnesio. No había ningún medicamento de los que vamos a ver para el trastorno hipertensivo, para controlar la presión, ¿cierto? No había. Pero sí había nitroprusiato de sodio, era lo que había. Y demás les cuento. El hecho es que la familia demandó y enredó al compañerito, pidieron la módica suma de 1.200 millones de pesos para la mamá, se transaron en 300, yo creo que todavía sigue pagando. Entonces, cuando uno ve quién es el culpable de que no haya sulfato de magnesio, la institución, pero ustedes muchachos como médicos, si atienden partos o atienden la enfermedad que debe tener las condiciones para estabilizar los pacientes inicialmente. Que no haya sulfato también es problema de ustedes. O sea, el juez les va a decir, ustedes sabían que no había sulfato, y usted atiende partos y no hay, y usted atiende partos y no hay nifedipina, labetalol, tal cosa. ¿Cierto? Pues deben, en las instituciones que les toque llegar a trabajar, es muy difícil, yo no entiendo que sí, porque confluyen 1000 cosas, pero traten de que hayan las cosas para que ustedes atiendan a las maternas. ¿Listo? Entonces, la principal causa de muerte es la hemorragia intracerebral y se controla con la presión arterial, muchachos. Uno tiene 220, 120 de presión por 6 horas sin manejo. ¿Qué hubiera hecho yo? Lo digo hoy después de 15 o 20 años. Le hubiera puesto un nitroprusiato, que eso le hace daño al bebé, sí, pero salva a la mamá.
Trátenla como, ¿qué hacen ustedes con un viejito o con uno que llegue con 100, 290, 150 conmigo, que no estoy embarazado? ¿Qué hacen con la presión? Que bajarla. Ustedes no pueden escribir, no hay nifedipina, salivita para la cabeza del doctor. No puede, muchachos. No. Listo. ¿Cuándo iniciar el tratamiento hipotensor? Cuando está mayor de 160 y o 110, es decir, cuando tiene criterios de... ¿Hasta cuándo bajarlo? Porque es que ese es el otro problema. Entonces nosotros tenemos 220, 110 y le clavamos 200 miligramos de la betalol y a los 10 minutos la paciente tiene 90, 40 de presión. Y entonces hace un infarto porque no llega suficiente una hipotensión severa o el bebé hace una muerte súbita por una hipotensión severa. ¿Cuál droga utilizamos? Entonces aquí les pongo estas tres, les voy a dar las dosis solamente, pero el resto lo estudian ustedes. Nifedipina, que es la oral. ¿Cuál es el problema de la nifedipina? Pues que no hay parenteral y en una paciente que puede estar convulsionando, que puede vomitar, lo ideal es no darle nada vía oral. Entonces las dosis son las que están ahí, 10 miligramos, 10 cada 20 minutos por 3 dosis y se puede hacer después sostenimiento de 10 miligramos cada 6 horas. La idea es que ustedes estabilicen la paciente y la remitan, no se me queden con esa paciente, pero no me la remitan con 220, 120, pues se les va a morir. Y ustedes después no pueden decir, no, yo le hice lo que pude. Cuando me llegue a mí con 220, 120 después de 3 horas, la paciente tiene una hemorragia casi crucial. La betalol, vienen ampollas de 200 miligramos, 200, pelados, 200. ¿Cómo se da? Primer polo de 20, diluido. A los 15-20 minutos, 40 si no la ha bajado, 15-20 minutos 40, 15-20 minutos 80, hasta no pasar de 240 miligramos en el día. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Manejar la crisis, la estabilidad de uno. Y en mi época existía esta que es excelente, la hidralacina, pero que ya no hay mucho en los hospitales. 5 a 10 miligramos cada 15-20 minutos y se repite cada 10-15 minutos hasta controlar la presión. La idea es llevar las cifras de presión a estos valores, entre 140-90, 150, es decir, como si tuviera un trastorno hipertensivo sin criterio de severidad, es decir, bajarla, pero no bajarla tanto. Con estos valores generalmente no va a ser una hemorragia intracerebral, no me la bajen a 90-60 por favor la presión. Estas son las tres que utilizamos, preferimos estas dos porque son venosas. Esta es muy buena pero es oral. Cada 15-20 minutos también, en bolos. Hipertensión crónica, no tiene tanto lío para la paciente. Eclampsia, vamos a terminar muchachos, yo también estoy. Eclampsia, incidencia de la eclampsia en un 2% de los pacientes. Es decir, recuerden lo que les dije, 10% de las pacientes son un trastorno hipertensivo, o sea, una de cada 10. Y de esa una que hace más o menos de cada 10, una hace también una eclampsia. La mayoría de las eclampsias ocurren antes del parto, un 5% durante el trabajo de parto y el resto en el postparto. Recuerden lo que les dije, hasta las 12 semanas postparto, pero casi nunca ocurren después de las 48 horas a 72 por parto. A mí nunca me ha tocado después de 3 días. Sigamos. ¿Qué hacemos si la paciente está convulsionando? Antes, si le está dando este monitoreo, los que ya vieron un prueba de bienestar fetal, es un monitoreo pavorosamente horrible, ¿cierto? Entonces la paciente empezaba a convulsionarle, yo le ponía este monitoreo y yo decía, sufrimiento fetal agudo, y me la llevaba cuello cerrado para cesárea y le sacaba a ese muchachito. Los muchachitos salían así, llevados del derrame. Y es que aprendimos que qué pasa en una convulsión. La convulsión se disminuye el riego sanguíneo de la placenta, y si se disminuye el riego sanguíneo hay hipoxia, y si hay hipoxia el bebé reacciona con un monitoreo así. ¿Qué tengo que hacer yo? Estabilizar a la señora, estabilícela. ¿Qué es estabilizarla? Acuéstela, póngale cosas de que no se vaya a caer de la camilla,
póngale algo para que no se muerda la lengua, no le van a meter el dedo a ustedes porque lo parte, ¿cierto? Póngale el sulfatico, bájele la presión, ¿cierto? Póngale una sonda para cuantificar la diuresis, póngale oxigenito de cúbito lateral izquierdo y con todas esas ahora sí póngale el monitoreo porque le va a mejorar. ¿Qué aprendimos nosotros? No vamos a terminar el embarazo de una, sino cuando estabilicemos la paciente. ¿Qué les toca a ustedes? Hacer todo esto que les digo. Remítamela así, oxígeno, bien controladamente que no se caiga, con una sonda, con el sulfato, con el hipotensor si lo necesita, si tienen un monitoreo con el monitoreo y de una vez sáquenle la sangre para todo lo que haya que a ustedes les ocurra, para todo. Y la tienen los 3 tubos. Que me lleguen al hospital a mí de tercer nivel, estos son los 3 tubos, ya le puse la sonda, ha orinado tanto, tiene la presión en tanto, le puse el sulfato, doctor, a estas dosis y estas dosis de mantenimiento, como tenía la presión en esto, le puse la betalol, le he puesto 2 bolos, la tiene en este momento en 140-90, muchachos, hicieron lo que tenían que hacer. Si se murió esa paciente, ¿cómo? Si está con oxitocina. Lo que pasa es que si está con oxitocina, supongo que está en trabajo de parto. Entonces depende. ¿Cierto? Si tú tienes un trabajo de parto avanzado, yo le dejo la oxitocina. Le pongo el sulfato para que se me le controle la convulsión. Pero ¿qué quiero hacer con ella? Terminar el embarazo, sacar el muchachito. O sea, si están 6, 7, 8 de dilatación, yo le dejo la oxitocina. Si está en 1 dilatación con un cuello chupón, largo, cerrado por allá, yo le quito la oxitocina que no le va a hacer nada. Esa señora se me va a demorar un montón de tiempo. Entonces, necesito los exámenes para saber clasificar la hipertensión y saber si le doy vía vaginal o si le tengo que hacer una cesárea. Seguimos. Ahí es control, una de convulsiones ABC, control de toda la vía aérea, todas las cosas que ustedes ya saben, sulfato de magnesio, ahí está, pero como ustedes lo van a estudiar, lo voy a pasar. Si no se controla con el sulfato o el plan B, la difenilohidantoína, ¿cierto? Pero generalmente a mí nunca me ha tocado utilizar la difenilohidantoína. Cuando solicitamos una imagen, cuando tiene estas cosas, que las marcamos nosotros, cuando hay convulsiones no generalizadas, no tónico-crónicas generalizadas, es decir, está muy focalizada, cuando hay un estatus epiléptico un poco persistente que se limita a esa base. ¿Qué hay de nuevo en cada? Ya estamos terminando, ahora sí faltan como 50 de aquí. ¿Qué hay de nuevo? Esto es para que conozcan. Esto fue lo que hizo el Task Force, se reunieron de este gentío y hicieron estas recomendaciones. ¿Qué hay para prevenir la preeclampsia? ¿Qué hay hoy para prevenir la preeclampsia? Todos los estudios, todo lo que hay con un riesgo, pero mira la evidencia, y es una pila de gente que estudia en todo el mundo. Calidad de la evidencia moderada, fuerza de la recomendación limitada, y es lo mejor que hay. El uso de ácido acetil salicílico de 80 a 100, de 60 a 100 miligramos desde el primer trimestre, 13 semanas hasta la semana 34. En pacientes de riesgo, una diaria. En pacientes de riesgo, ¿cuáles son las de riesgo? Las que ya les dije, las que tuvieron preeclampsia, las gordas, las diabéticas, las viejas, las que tienen síndrome antifosfolípido. Esa, si me llega a mí una paciente que me dice, doctor, yo tuve una preeclampsia y sobre todo si fue antes de las 34 semanas en el embarazo anterior, tengo 13 semanas, empiecen en la aspirina. Recomendación limitada, ¿qué tanto mejora eso? Un 17% de disminución del riesgo, pero le estamos disminuyendo algo. ¿Listo? Algo le estamos disminuyendo. Están autorizados, muchachos, a empezársela esa, pero no se la empiecen a todos, porque las que no tienen factores de riesgo, o sea, porque a veces nosotros los médicos somos como de odios y amores, ¿cierto? Entonces, como salió ese artículo, mi señora, llegó una señora de 20 años, ¿usted cómo está? Bien, ¿usted tiene algún problema? No, nada, no, ninguna cosa, demos la experiencia por si de pronto. Así somos. Eso no tiene ninguna recomendación, pero la damos, pues. ¿Sí me entienden? Vitamina C y E para prevenir la preeclampsia, no le boten corriente, no sirve para nada, no hay ningún estudio que diga que sirve. Eso que le dan vitamina E para
las mamás se toman de cualquier vaina. No, es que la abuelita me dijo que tomara estas pastillas porque me prevenía la preeclampsia. Toman quizá que contiene calcio. También la evidencia es muy limitada, pero dicen que es bueno para prevención de la preeclampsia solamente en pacientes que tienen déficit de calcio. De resto no. Entonces tendrías que hacer un estudio antes de la mamá se embarazara para ver si tiene eso. Restricción de sal y el reposo no sirve para un carajo. ¿Qué más? Esto es como lo mismo. Bueno, ¿qué medicamentos? Los tres que hemos dicho: para mi hipertensión crónica, la metildopa y la nifedipina; para el momento agudo, el abetalol, la hidralazina y la nifedipina. Casi toda la sociedad de obstetricia canadiense, la sociedad de esta es de, no sé qué, el NICE, ojalá ustedes sepan, lean los resúmenes del NICE. El NICE es el Instituto de Excelencia del Reino Unido, de Inglaterra. Saca tremendos estudios muy bien llevados. ¿Qué más? Bueno, y lo otro, lo último, ya es la última, así no, muchachos. Vamos a empezar otra vez. Empezamos. Bueno, en la última diapositiva era la famosa hipertensión de bata blanca y la hipertensión que llamamos atípica. A algunos profes de ustedes les encanta, porque hoy acaba el doctor Aldana, pregúntale la preeclampsia típica. ¿Cuál es la preeclampsia típica? No. Ya le preguntaron y perdió el año. Ya con... madre, no. ¿Cuál es la preeclampsia típica? Es una, desde hace unos 10 años para acá se ha venido viendo que hay mujeres que tienen las cifras de presión alta, que tienen la presión elevada y no tienen proteinuria, o al contrario, tienen cifras de presión normal y tienen hallazgos clínicos como los de irritación cortical o hallazgos de laboratorio compatibles con un trastorno hipertensivo. Les doy un ejemplo: presión de 170, pero tienen trombocitopenia y transaminasas elevadas. ¿Sí? Entonces, ¿eso en qué cae? O paciente que tiene proteinuria y la presión arterial está normal. ¿Cierto? Entonces son esas preeclampsias que uno no sabe, bueno, ¿esto qué es? ¿Si será preeclampsia o no será preeclampsia? Entonces hay un término que ellos acuñaron los gringos que llamaron preeclampsia atípica. Es un término mal empleado. Yo hoy no sabría decirle a ustedes cuál es la definición de preeclampsia atípica. Lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista del diagnóstico, de los criterios diagnósticos, una preeclampsia es las cifras de presión alta con proteinuria. Eso no ha cambiado. Que hay otros estados que pueden ser intermedios, pacientes que tengan solamente proteinuria con presiones normales, pacientes que tengan alteraciones del laboratorio con presiones normales. ¿Cómo clasifico yo eso? No lo sé. Pero lo que sí les recomiendo a ustedes es que no abandonen esas pacientes, porque puede ser un estado intermedio entre esas preeclámpsicas que después se van a manifestar. Ejemplo, 30 semanas y ustedes le encuentran una trombocitopenia, presión normal, la señora nunca ha tenido ningún problema de trombocitopenia idiopática de esas, le hacen todo el estudio hematológico, la mandan al internista, no le encuentran nada. No abandonen a esa señora. ¿Qué es no abandonar? Pídale la proteinuria, cítela más seguido al control, cada 8, cada 15 días. Díganle siempre a ella que hay que revisarle la presión, o sea, porque no sabemos si esas pacientes tienen un estado intermedio en todas estas cosas de la famosa preeclampsia atípica. Pero lo que pasa es que yo tenía entendido que había una preeclampsia que era menor de la 20 semanas y era la única que se daba menor de 20 semanas y es cuando hay embarazo oral. Exacto, allá iba. El único caso en que se sale de esto, de las preeclampsias, después de las 20 semanas, es en el embarazo molar.
El embarazo molar, uno puede tener una preeclampsia antes de las 20 semanas, pero no se llama, no cae dentro de las atípicas, pues, como tal de estas, no. Es estas las que yo les digo, tiene proteinuria, pero no tiene nada más, y está en embarazo y no tiene la presión alta. ¿Eso qué es? No hay que ver ahí. ¿Listo? Esas son las atípicas. Esta sí está clara que es en el embarazo molar. Preguntas, muchachos, antes de que se vayan por motivos sociales. ¿Nada? ¿Dudas? Inquietudes. Día parcial, muchachos, la primera semana de Pascua. Estudien bastante, no se vayan. Siéntense, pues. Segundo, los que van a simulación hoy, ¿quiénes son? ¿Cómo? No, ahora los que les toca simulación están favorecidos. Yo no sé si son favorecidos o no porque no hay simulación en la tarde, ¿cierto? Una cosa ahí no hay simulación. No tengo simulación en la tarde.